En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Se ha llegado el tiempo donde el justo vivirá por su fe. La palabra de Dios debe ocupar el primer lugar en la mente de cada persona. Hoy vamos a estudiar con la palabra de Dios qué representan las lámparas de las 10 vírgenes. Porque claro, siempre se nos ha predicado de las 10 vírgenes, pero nunca se nos explica qué representan las lámparas. Algunos lectores superficiales solo dicen: lámpara es a mi pies tu palabra y una luz en mi camino, citando el Salmo 119, verso 105, y eso es correcto, pero ¿será que en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía las lámparas tienen otras representaciones? ¿O acaso las 10 vírgenes solo le faltó el aceite? Hoy en nuestro estudio nos vamos a dar cuenta que las lámparas no representan solo la palabra de Dios, tienen otra representación en la Biblia y en el espíritu de profecía, y eso es lo que vamos a estudiar con el objetivo de que si a alguno de nosotros nos falta alguno de estos ingredientes, de estos factores que vamos a mencionar, que con la ayuda de Dios podamos entonces nosotros hacer arreglo y no solamente tener la Biblia, sino también tener las demás cosas que vamos a mencionar. Un abrazo para todos mis amados hermanos en la ancha faz de la tierra. Gracias por todo el aprecio y el apoyo. Te invito para que juntos vayamos a Dios por medio de una humilde oración. Amante Padre que estás en los cielos, tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Me escondo detrás de la roca que es más grande que yo, que es Cristo Jesús, para que no me vean a mí, sino que lo vean a Él y Él solo sea exaltado en el cielo, en la tierra. Gracias por tu amor. Te rogamos una bendición muy especial por aquellos hermanos que están pidiendo por su salud, para que tú puedas restaurar su cuerpo. Aquellos que están tomando remedios naturales, que tú pongas el poder curativo en los remedios naturales. Aquellos que están pidiendo por sus hijos, por sus nietos. Aquellos que están rogando por vender alguna propiedad para irse a un lugar donde puedan alabar tu nombre. Señor, que todos nuestros proyectos, nuestras metas, todo cuanto hagamos esté en tus manos, Señor. Y al estar en tus manos estamos seguros de que tú estarás con nosotros. Te rogamos que tú ahuyente todos los ruidos, ahuyenta todo vestigio de mal de este lugar. Y también que cada persona que está viendo este mensaje sea tocado con tu Santo Espíritu. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, mis amados, pónganse cómodos porque hoy vamos a estudiar, como le había dicho, vamos a estudiar qué representan las lámparas de las 10 vírgenes. Hoy no nos vamos a esbozar en la parábola de las 10 vírgenes, aunque vamos a tocar el texto de Mateo 25 como texto base. Nos vamos a concentrar en las lámparas, porque repito, por lo general, cuando pensamos en la lámpara en la Biblia, recordamos el Salmo 119, verso 105, donde allí dice el salmista: lámpara es a mi pies tu palabra y una luz en mi camino. Y vamos a encontrar de que aunque sí es cierto que las lámparas representan la palabra de Dios, la Biblia, tienen otras representaciones. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro estudio. Bien, dicho esto, entonces vamos a ver qué representan las lámparas. Las lámparas representan varias cosas en la Biblia. En primera instancia, representan la palabra de Dios, eso es cierto. Y los primeros textos que vamos a ver aluden precisamente a la palabra de Dios como una lámpara que alumbra. Pero los demás textos que vamos a analizar, ustedes van a ver aquí con el espíritu de profecía y con la Biblia que las lámparas también representan otras cosas. Entonces vamos a nuestro texto cabecera, que es Mateo 25 y el versículo 1. Entonces el reino de Dios, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, ahí está la palabra, salieron a recibir al esposo. Interesante porque las lámparas aquí que representan la palabra de Dios, estas 10 vírgenes que representan al pueblo de Dios, tenían todas las Biblias, las tenían todas. Y ya de aquí podemos sacar una enseñanza: no basta la Biblia para la salvación.
Ellas todas estaban durmiendo y sin embargo cuando llegó el esposo, solo 5 se hallan preparadas. Pero lo que me interesa de aquí tomar es el término lámpara, ¿verdad? Ahora vamos a comparar este pasaje con otro pasaje de la Biblia. Hay un pasaje en la Biblia, en Proverbios 31 y el versículo 18, donde allí está hablando de la mujer virtuosa. Y nota lo que dice la palabra de Dios en cuanto a su lámpara. Dice, ve que va bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Interesante. Estamos viendo que en primera instancia la palabra de Dios representa la lámpara, ¿verdad? La lámpara representa la palabra de Dios. Pero aquí, el primer texto de Mateo 25:1 decía que las 10 tenían sus lámparas, ¿verdad? Y decíamos que no basta tener la Biblia. Ahora bien, aquí en Proverbios capítulo 31, versículo 18, la mujer virtuosa dice que su lámpara no se apaga de noche. ¿Qué significa eso, Sandy? Que la palabra de Dios tenemos que leerla continuamente, tenemos que aplicarla continuamente, de día, de noche, a cada momento. La palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente, porque de lo contrario, el enemigo va a encontrar una brecha y se va a entrar en nuestros pensamientos, y los pensamientos son lo que paren, lo que exteriorizan el pecado. De modo, amados hermanos, que esta mujer virtuosa que ustedes ven aquí, dice que ella ve que sus negocios van bien, dejan ganancia, pero su lámpara no se apaga de noche. Esto es interesante notarlo, porque algunos cristianos, cuando les está yendo bien, se olvidan de la lámpara. Se olvidan de la palabra de Dios. Pues la mujer prudente, la mujer afable, dice aquí que su lámpara no se apaga de noche. Si lo aplicamos eso a nuestra vida, lo cambiaríamos por otras palabras. El cristiano prudente, el cristiano fiel, cuando ve que sus negocios están teniendo ganancia, no deja de leer la Biblia. Y aquí estamos viendo primeramente que la lámpara representa la Biblia en primera instancia. Vamos a ver otro pasaje entonces. Vamos a ver otro pasaje donde también se habla allí de las lámparas. Vaya conmigo rápidamente a Job, capítulo 29, versículos 2 y 3. Dice allí la palabra de Dios: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Y ahora escuchen el versículo 3. Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Encontramos aquí que Job está diciendo que en los tiempos que él estuvo con Dios, consagrado a Dios, la palabra de Dios era como una luz que en medio de la oscuridad resplandecía, porque dice, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza, su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Entonces vemos claramente aquí que la palabra de Dios en el corazón del ser humano, la Biblia puesta en práctica, es como una luz, una lámpara que alumbra en medio del camino, en la oscuridad de este mundo. Entonces estamos viendo, repito, que a primera instancia es cierto que la Biblia representa la lámpara. Y ahora sí, vamos al texto que todos conocemos, que podríamos recitarlo de memoria. Vamos al texto, Salmo 119, verso 105, es el texto por excelencia para interpretar que la palabra de Dios es como una lámpara. Dice allí, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estamos claros que a primera instancia la lámpara representa la palabra de Dios. Ahora viene, entonces, ¿solo la Biblia es la lámpara? ¿Ustedes creen que la Biblia o las letras que tiene la Biblia pueden tener poder para cambiar la vida de Sandy? Claro que no. Claro que no. Y aquí se pone un poco raro el tema, el estudio. Digo raro porque muchos van a decir, pero acaba de decir que la lámpara representa la palabra de Dios y ahora dice que la letra de la Biblia no tienen en sí poder. Claro que no, la letra de la Biblia, de ese libro negro, no tienen en sí poder. ¿Qué es lo que le da poder? Vamos a 2 de Samuel, capítulo 22 y el versículo 29. Y escuchen cómo entonces aquí cobra sentido la palabra de Dios. Dice, tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Ahora el profeta Samuel está diciendo que la palabra de Jehová llevada al corazón, puesta en práctica, es la que alumbra, es la que es como una lámpara.
De nada sirve que nosotros leamos la Biblia si no la aplicamos en nuestra vida. No la podemos saber desde Génesis hasta Apocalipsis y esas letras no te van a salvar. Lo que te va a salvar es la santificación de tu carácter al tú poner la palabra de Dios en práctica. Y yo le oro a Dios para darme a entender. Porque el texto dice claramente, tú eres mi lámpara, oh Jehová. O sea, la palabra de Dios puesta en práctica en la vida del creyente son las que alumbran. Amados hermanos, Dios me alumbrará en mis tinieblas. ¿Cómo Dios me alumbrará? Cuando Sandy se dispone humildemente a obedecer lo que Dios dice en su palabra, entonces la palabra de Dios me alumbra. Pero de nada sirve que Sandy agarre la Biblia de tapa a tapa, se la aprenda de memoria, pero no la aplique a su vida. No va a surtir ningún poder. El poder lo tiene la palabra de Dios, pero aplicada en la vida del que la escucha, del que la estudia, del que la predica. Entonces, estamos viendo aquí que en primera instancia la palabra de Dios, la lámpara es la palabra de Dios, que puesta en práctica alumbra la vida del creyente, santifica la vida del creyente. Eso es la lámpara a primera instancia. Ahora, vamos a ver entonces que la lámpara es igual a Dios hablando a través de su palabra. ¿Lo ven? La lámpara es igual a Dios hablando a través de su palabra. Eso es, por ejemplo, cuando tú oras, te comunicas con Dios, ¿verdad? Pero Dios te da la respuesta. Dios no va a mandar un ángel a darte la respuesta. No. Dios te habla a través del estudio de su palabra. A mí me ha ocurrido que yo le oro a Dios y abro la Biblia y cuando leo un texto que encaja perfectamente a lo que yo le pedí a Dios, la respuesta que yo le pedí a Dios. Y así como Dios habla con nosotros. Hay gente que están esperando un espectáculo, un éxtasis, que están esperando que Dios se manifieste de una forma extraordinaria. No, pero Dios se manifiesta todos los días en nosotros, en nuestras vidas. Ahora mismo Dios se está manifestando a través de su palabra. Entonces, así es la lámpara. Dios hablando a nuestras vidas a través de su palabra. Amados hermanos. Ahora bien, ya hemos visto que los primeros versículos que leímos aplican el término lámpara a la palabra de Dios. Ahora bien, tenemos que hacer una pregunta. ¿Está hallando cabida la palabra de Dios en mi vida? Porque aquí dice, para que estos versículos se cumplan en nosotros, ¿cuál es la parte que nos toca a cada uno individualmente? Amados hermanos, voy a repetir. Para que estos versículos, y lo estoy poniendo ya en pantalla, para que estos versículos se cumplan en nosotros, ¿cuál es la parte de Sandy? Porque tú puedes leer el año bíblico, tú lo puedes hacer un montón de veces. Y si tú no haces un esfuerzo por santificar tu vida, no por ti mismo, por la aplicación de la palabra de Dios en tu vida, de nada te sirve. Tú puedes ser un teólogo, un doctor en la palabra de Dios, y si no la aplica a tu vida, eso no va a servir de nada. ¿Qué debo hacer? Vamos a ver lo que dice el Salmo 27, verso 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. ¿Qué debemos hacer? Buscar a Dios, sacar momento para Él, sacar tiempo de calidad para Dios en el día, que se están yendo rapidísimo. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Entonces, ¿cuál es la parte que Sandy tiene que hacer? Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Hoy en día, amados hermanos, da tristeza el pueblo que Dios levantó para decir las verdades solemnes que han de acontecer justo antes de la venida de Cristo. Ese pueblo se haya adormecido, amados hermanos. Los afanes de la vida, las mismas tecnologías, señores, nos está quitando el tiempo de calidad para nuestra familia, para Dios. Amados hermanos, el trabajo, nos levantamos con el afán de sobrevivir. Amados, nosotros creemos que Dios nos diseñó para estar en este mundo. Dios tiene algo mejor para nosotros y el diablo nos ha sembrado en la mente
que nosotros tenemos que acomodarnos aquí. Eso es mentira. Nosotros no tenemos que acomodarnos aquí. Para que la lámpara que es la Biblia tenga cabida en la vida de Sandy, tiene Sandy que buscar a Dios, buscar su rostro como lo hizo Moisés, para que la gloria que se reflejó en Moisés se refleje en la vida de Sandy también. Por eso el salmista decía, tu rostro buscaré. Si ustedes leen el contexto del Salmo 27, que me encanta el verso 1, porque el verso 1 dice, Jehová es mi luz, ahí está la lámpara, y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Por qué nuestras vidas están llenas a veces de incertidumbre, de temores, de miedo? Le tememos a una mala enfermedad, le tememos a la muerte, le tememos al futuro. ¿Por qué está eso dentro de nosotros? Porque no buscamos el rostro de Dios. No buscamos su palabra como debe ser buscada. No le implantamos nuestras vidas, nos conformamos con ver un video, con leer la Biblia, pero no queremos hacer cambio, no queremos hacer reforma. Porque esta carne nos está traicionando. Tenemos que hacer cambio. Y cuando uno decide hacer cambio, entonces el otro te tilda de reformista. Yo ayer tomé una decisión de no salir en pantalla. Ustedes lo vieron cuando grabé con la hermana Solange, de no salir en pantalla con chaqueta y polocher, porque el Espíritu Santo me impresionó. Y gloria a Dios por ello. Yo no digo para jactarme. Pero ahí en el comentario de la prédica de la hermana Solange, apareció un hermano querido que estoy orando, o una hermana, diciendo que yo me estoy yendo a los extremos ya. Porque miren cómo es que nosotros actuamos. Le llamamos extremo a el bien. Si fulano cambia para bien, eso es extremo. Así que el diablo nos tiene, amados hermanos. ¿Y saben por qué eso? Porque no estamos buscando el rostro de Jehová. Así que, amados hermanos, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, no solamente buscarlo continuamente. ¿Cuándo? Continuamente. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11, dice la palabra de Dios, buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. ¿Cuándo es que tenemos que buscarlo? Continuamente. No basta con consagrarte un día, una semana. No. O en el campamento, o en la vigilia. Esto es un asunto diario, amados hermanos. Así como tú comes 3 veces al día, así también tú tienes que comer la palabra de Dios. No solamente 3 veces. Tú tienes que volverte un glotón con la palabra de Dios. De lo único que podemos ser glotón es con la palabra de Dios. Claro, sin descuidar nuestra familia ni nuestro semejante. Pero la palabra de Dios no tiene límite. Tú puedes comer lo que tú quieras de la palabra de Dios, porque mientras más tú comas de la palabra de Dios, más santificación va a llegar a tu vida. Mientras más tú practiques la palabra de Dios, más te va a parecer a Cristo Jesús. Pero para eso debemos buscarlo continuamente. Recuerden que estamos estudiando qué representa la lámpara. A primera instancia hemos visto en los pasajes que representa la palabra de Dios. Pero si no la aplicamos en nuestras vidas, si no buscamos el rostro de Dios continuamente, esa lámpara no va a alumbrar en nuestra vida tristemente, amados hermanos. Ahora bien, vamos a ver lo que dice la mensajera del Señor en nuestra elevada vocación en la página 154, concerniente a cómo, ¿verdad? Muchas veces la palabra de Dios nos ayuda en medio de nuestra ignorancia, en medio de nuestro deseo pecaminoso. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí inspirada. El Espíritu ilumina nuestra oscuridad, ilumina nuestra ignorancia y nos ayuda en nuestras múltiples necesidades. Pero la mente debe estar continuamente, como constantemente en busca de Dios. ¿Cómo que tiene que estar la mente? Constantemente en busca de Dios. Hay gente que se consagran mientras están enfermos y cuando se sanan, se olvidan de Dios. Hay gente que mientras tienen la deuda se consagran, pero cuando se salen de la deuda se olvidan de Dios. Aquí dice que usted y yo necesitamos buscar a Dios constantemente. Si permitimos que la mundanalidad entre, si no tenemos deseo de orar, ni deseo de comunicarnos con aquel que es la fuente y fortaleza y sabiduría, el Espíritu no morará con nosotros. Ay, hermano querido, hay gente que dice, no, yo no voy a orar, no tengo deseo hoy. Hoy no me voy a congregar, no tengo deseo de ir a la congregación. Hoy no voy a leer la Biblia, hoy no tengo deseo. Me voy a echar a dormir. Hermano, Dios no trabaja con deseo, Dios trabaja con necesidades. Cuando menos deseo de orar tú tienes, ahí es cuando tú tienes que orar. Cuando menos deseo de estudiar la palabra de Dios tú tienes, ahí es que tú tienes que estudiar. Pedirle a Dios. ¿Por qué? Porque si tú haces eso y dice para ti, tú dices, no tengo deseo de estudiar. Entonces dice aquí,
Si no tenemos deseo de orar, ni deseo de comunicarnos con aquel que es la fuente de fortaleza y sabiduría, el Espíritu no morará en nosotros. Tremendo. Y si el Espíritu no mora con nosotros, estamos a merced de los demonios, que están esperando un momentito para entonces entrampar los hijos de Dios. Así es como la lámpara actúa en nuestra vida cuando la ponemos en práctica y buscamos el rostro de Dios. Vamos a seguir viendo entonces, amados hermanos, acerca de la lámpara. Y vamos a buscar un versículo ahora que conecte con el Salmo 119 y verso 105. Vamos a buscar ahora el verso 130 del mismo Salmo 119 para que hagamos una conexión allí con ese salmo. Dice allí el salmista David en el versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra. ¡Wow! Hace entender a los simples. ¿A quiénes? A los simples. La exposición. A ver, ¿qué es una exposición? Bueno, cuando tú estás expuesto a algo, si hay algo de peligro, te dicen, bueno, tú estás expuesto al peligro. Pero si tú te expones a la palabra de Dios constantemente, la influencia ennoblecedora que deja la palabra de Dios en tu vida, la gente lo va a notar en ti. El que te mira va a ver que tú has estado con Dios. ¿O acaso no fue eso lo que vieron en Moisés? Cuando Moisés pasó tiempo con Dios, con su palabra. Pues aquí dice el salmista, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Amados hermanos, mientras más tiempo pasamos con Dios por medio de su palabra, su gloria se reflejará más en nosotros. Porque hoy en día hay muchos cristianos que no se le nota que son cristianos, que la gente le pregunta, ¿y ese es cristiano? Por la forma en que se manejan, por el mal testimonio que dan, porque no le dedican tiempo de calidad a la palabra de Dios. Y ya hemos visto que la exposición de la palabra de Dios alumbra. Ahora, yo quiero ver cómo Elena de White comenta el versículo 130 del Salmo 119, para que ustedes vean. Estamos en la primera faceta de qué representa la lámpara, que es la palabra de Dios. Dice, si se guarda la palabra en el corazón como si fuera una reliquia. A ver, cuando una persona tiene una reliquia, ¿quiere deshacerse de ella? No, la tiene allí porque es algo de gran valor, una reliquia. Las antigüedades, los objetos de antigüedades son subastados por grandes sumas de dinero. Pues aquí dice, si se guarda la palabra en el corazón como si fuera una reliquia, la mente se transformará. ¿Qué es lo que va a pasar con la mente? Se transformará. Yo me voy a parar ahí en ese pedacito, porque esta palabra transformará la usa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 y el versículo 2, y voy a leer ese versículo antes de continuar con la declaración, porque esta palabra transformará es la palabra en griego metamorfo, que significa una renovación completa. Mira cómo el apóstol Pablo lo expresa en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. En algunas versiones dice a este mundo, sino transformaos. Esa es la palabra que Elena de White está hablando, que dice que cuando la palabra de Dios entra como una reliquia a nuestros corazones, se efectúa una transformación. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Comienza aquí en la mente la renovación, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que el apóstol Pablo está diciendo en pocas palabras, que cuando Sandy permite que la palabra de Dios entre a su vida en la práctica, entonces hay una reforma en la mente, un cambio de pensamiento, y por consiguiente hay una renovación de la conducta de su vida. Esa es la palabra que dice transformaos. Ahora yo quiero, antes de continuar la declaración de Elena de White, mirar qué significa la palabra transformaos que usa Pablo y usa Elena de White, porque esa palabra, como le había dicho, en griego es metamorfo, que significa en español metamorfosis. Y es lo que ocurre con la larva. La mariposa no se vuelve mariposa bonita de la noche a la mañana. No, no, no. Primero es una larva. Y luego, cuando entra en el capullo, va echando sus alas hasta que se da la metamorfosis y se convierte en una hermosa mariposa.
Amado, el apóstol Pablo dice que todo el que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Tú y yo hemos pasado de ser una larva a ser una hermosa mariposa para honra y gloria de Dios. No podemos volver atrás. Si ya esa metamorfosis se dio en nosotros, esa transformación, no podemos volver atrás. Y si no se ha dado esa transformación, tenemos que sumergirnos profundamente en la palabra de Dios, en la práctica de la palabra de Dios, para que esa transformación se dé en nuestras vidas. Ahora vamos a seguir entonces con la declaración de Elena de White. Dice: en la casa el tesoro de la cual se podrán extraer cosas nuevas y antiguas. Entonces ya no nos producirá placer el pensar en asuntos comunes de la vida. Cuando la palabra de Dios surte una transformación en Sandy, ya Sandy no encuentra placer en los asuntos comunes de la vida, sino que diremos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Fíjate cómo la sierva está citando el Salmo 119, 105. Y esta declaración usted la puede encontrar en dos libros. En la Review and Herald del 4 de mayo de 1897 y Recibiréis poder, que es una matutina, en la página 118. Ahí está. Está clarísimo, hermano, cómo la palabra de Dios, cuando la ponemos en práctica como lámpara de nuestras vidas, no solamente nos alumbra, sino que transforma, hace esa metamorfosis en nuestra vida. Amados hermanos, la pregunta sería: ¿quieres tú ser transformado? ¿Quieres tú que esa metamorfosis que se da en la mariposa se dé en tu vida? Ojalá que así sea, amados hermanos. Ahora, amados hermanos, hemos hecho mucho hincapié que no basta con leerla. Leerla es importante, pero practicarla es mucho más importante, porque hay gente que no sabe leer y practican la palabra de Dios. Pues fíjate lo que dice la sierva del Señor en Sermones Escogidos, tomo 1 y la página 71. No basta simplemente con leer, sino que debe penetrar. Si no sucede eso, es completamente en vano. ¿Cómo es la cosa, amados hermanos? Debe penetrar, amados hermanos. Porque si no hace eso, es en vano. Voy a leer esa declaración otra vez. No basta simplemente con leerla, sino que debe penetrar. Si no sucede eso, la penetración en mi vida completamente será en vano. Si la palabra de Dios no penetra en mi vida, amados, entonces en vano yo la leí. Tengo que permitir que la palabra de Dios penetre en mi vida, que entre hacia mí. Yo no solamente debo entrarme en la Biblia, yo debo permitir que la Biblia entre a mi vida. Hay gente que lee la Biblia de tapa a tapa, se adentran profundamente y son, óyeme, teólogos fuertísimos en profecía, pero no permiten que la palabra de Dios entre a su vida. ¿Y de qué sirve? Bueno, dice la mensajera que no sirve de nada. De nada sirve, amados hermanos. Y es por eso que la palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amado, cuando yo permito que la palabra de Dios entre a mi vida, entonces se produce en mí un autoexamen. Sandy, ¿qué hay de malo? ¿Qué tú estás haciendo malo? Porque la palabra de Dios se confronta con nuestra carnalidad. Pero cuando la leemos superficialmente, no le hacemos caso al Espíritu Santo que habla a nuestra conciencia. Aquí dice el apóstol Pablo que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Cuando yo predico la palabra, el Espíritu Santo también me ministra a mí y me compromete, me dice: tú tienes que cambiar. Si tú predicas de régimen pro salud, tú tienes que alimentarte bien, Sandy. Si tú predicas de profecía, tú tienes que poner en práctica las profecías. Si tú predicas de amor al prójimo, tú tienes que dar amor al prójimo. Si tú predicas de compartir lo que tú tienes que compartir lo que tú tienes con tu prójimo. Esa es la práctica, amado hermano.
Esa es la práctica. Yo conozco muchos predicadores y eso me está preocupando. Muchos ministerios ahí en YouTube que son ministerios muy bonitos, que predican la verdad presente. Lo predican, pero cuando usted lo llama no le hacen caso. Cuando usted lo invita, no, ni siquiera le cogen los mensajes. No comparten las presentaciones con los hermanos. Y eso no está bien delante de Dios. Amados hermanos, tenemos que poner la palabra en práctica. Si yo predico del amor, si yo predico de que la profecía está cumpliendo, tengo que darle material a mis hermanos para que ellos estudien también. Tengo que compartir lo que me llega a mí también. Amados hermanos, es muy bonito decir la profecía y poner montaje como si fueran películas. Pero ¿cómo está mi vida? ¿Estoy yo compartiendo? ¿Estoy yo en un confort? ¿Ah? ¿Estoy yo en un confort que no alcanzo a mis vecinos? No, no es así. No, es muy lindo estar en una oficina. Es muy lindo y cómodo. Pero no, hay que salir del confort y llevarle a los demás lo que los demás necesitan. Haz con los demás lo que tú quieres que los demás hagan contigo. Ojalá que este mensaje pueda llegar al corazón de nuestros amados hermanos. Bien, vamos a avanzar. Viene ahora la pregunta. Ya vimos que la lámpara en primera instancia representa ¿qué cosa? La palabra de Dios. No sé si están de acuerdo conmigo, pero se lo he mostrado con la Biblia y el espíritu de profecía. Ahora vamos a ver qué representa la lámpara en segunda instancia. Es una pregunta. ¿Qué representa la lámpara en segunda instancia? Bueno, vamos a ver porque yo sé que hasta ahora muchos de ustedes pensaban que solamente representaba la palabra de Dios, la Biblia. Pero vamos a ver qué más representa. Lea conmigo, hijos e hijas de Dios. Hijos e hijas de Dios. Vamos a poner esto en mayúscula porque se supone que si se habla de Dios, mayúscula, aquí. Ahora está mejor. Vamos allá. Hijos e hijas de Dios. Ahí está. Página 120. Escuchen bien. Que todo joven considere la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuántos jóvenes? Que todos jóvenes consideren la parábola de las 10 vírgenes. Todas tenían lámparas. Y ahora viene. Esto es una apariencia externa de religión. Amados hermanos, entonces encontramos que la lámpara no solamente representa la Biblia, sino que representa una apariencia de religión, una apariencia de cristianismo. Y la sierva de Dios está llamando a los jóvenes aquí a que todos consideren la parábola de las 10 vírgenes, porque las 10 tenían lámpara, pero habían 5 que vivían de la apariencia. Sí, todas se durmieron, viene un tiempo difícil. Viene un tiempo difícil para este mundo. Pero habían 5 que estaban preparadas, a pesar del tiempo difícil. Pues la mensajera dice aquí, esto es, ¿qué esto es? Bueno, antes de la coma, todas tenían lámparas. Y ahora dice, esto es una apariencia externa de religión. Pero solo 5 de ellas poseían la piedad interior. A 5 de ellas les faltaba el aceite de la gracia, el espíritu de vida en Cristo Jesús, el Espíritu Santo. No moraba en sus corazones. Las 5 infactos, aunque tenían la Biblia, que es una lámpara, no tenían el Espíritu Santo en sus corazones. Ojo con esto. Sin el aceite de la gracia, ¿de qué valía llevar lámparas de la profesión de fe? Tremendo, amados hermanos. ¿De qué te sirve llevar la Biblia debajo del brazo si no tienes la gracia del Espíritu Santo en tu vida? La santificación. ¿Ven? Y sigue diciendo más. Por más alta que sea esta, por más alto que sea el puesto que ocupe, el supuesto religioso, si falta el aceite de la gracia, no tiene con qué alimentar su lámpara y no puede esparcir rayos de luz claros y brillantes. Tremenda declaración, amados hermanos. Entonces encontramos aquí que la lámpara también representan una vida de apariencia. Amados, no hay una cosa que le haga más daño a la obra de Dios cuando hay una persona que aparenta. Ustedes se imaginan yo aquí en la pantalla frente a ustedes y que un día ustedes me sorprendan aquí en mi casa
maltratando a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, al vecino, o que un día ustedes se encuentren por ahí con alguien en la calle, ese Sandy que predica tan bonito, ese es un demonio. No hay una cosa que le haga más daño a la obra de Dios cuando hay una apariencia de piedad y sin embargo hay un pecado acariciado en la vida. Hay un vicio acariciado en la vida. O esa persona no es lo que dice ser. Ojo con eso, porque la lámpara representa en segunda instancia también, dice ahí, esto es una apariencia externa de religión, lo que tenían las 5 vírgenes fatuas. Aparentaban, pero realmente no eran genuinas. Muy pronto se va a llegar el tiempo cuando se va a definir entre lo que son genuinos y lo que no son genuinos. Una apariencia externa. Mira lo que dice el profeta Jeremías en Jeremías 3:10. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. ¿Cuántos, amados hermanos, cuántos de nosotros tenemos que decirle al Señor como David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno? Yo a cada instante, hermanos queridos, con toda sinceridad le puedo decir que yo a veces mientras predico le vivo diciendo, Señor, examíname. Si hay algo que tú, en la misma prédica que tú ves que no está bien, examíname, llámelo a entender con tu Espíritu Santo. Amados, porque no podemos servir a Dios fingidamente. Muchos de nosotros sabemos lo que está malo en la iglesia, en nuestras vidas, en nuestra familia, y nos hacemos de los chivos locos. El chivo loco nos hacemos, de la vista gorda. Y eso le pasó a Judá. Dice, con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Esto me acuerda a lo que Jesús le dijo. Este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Amados, tenemos que examinar nuestra vida. ¿Qué está haciendo Sandy? Usted se conoce a usted mismo. Usted puede engañar a la hermandad entera, pero a Dios usted no lo puede engañar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Si hay un pecado en tu vida, un adulterio, una fornicación, un vicio, confiésaselo al Señor. Pídele fuerza para que Él te aparte de eso. Tú no puedes seguir fingidamente, porque eso es una apariencia de piedad que también representa la lámpara. Las lámparas representan apariencia de piedad, fingimiento. Amados hermanos, a Dios no le agrada eso. Y una de las señales de los últimos días precisamente era que iban a haber personas con apariencia de piedad. Si hoy el evangelio tiene tan poca credibilidad, precisamente se debe a esto. Amados hermanos, ¿cuántos ministerios han engañado hermanos con terrenos, con dinero? Y estoy hablando hoy porque el Espíritu Santo me pone a que hable esto. Esto no estaba planeado. Hoy en día se ha perdido la credibilidad, amados hermanos. Dentro de nosotros mismos, eso da pena, ganas de llorar. Ya no hay confianza. Por algo Jesús dijo, y cuando el Hijo, en Lucas 18, y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe, 8 y 9, versículo 8 y 9, Lucas 18, 8 y 9, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe. No hay confianza en nadie. Ya nadie confía en nadie, triste, es lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Por el fingimiento, la apariencia de cristiano, que a segunda instancia eso representa la lámpara, dice Elena de White. Y una de las señales de los últimos días precisamente iba a ser esa, que iba a haber hombres con apariencia de piedad. Nota lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cómo? ¿En qué contexto? Bueno, varias señales. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. No voy a entrar en detalle, pero el mundo está lleno de eso. Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, ¿qué? Todo este grupo tendrá una característica, el verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Amado, si hay, repito, algo que le hace daño a la obra del evangelio, es un cristiano aparente. Es un cristiano de doble vida. ¿Sabe, amados hermanos, que la tristeza más grande de los perdidos es que no disfrutaron ni el mundo ni disfrutaron el evangelio?
porque tenían un pie aquí y el otro allá. Hay un predicador por ahí que dice, si tú vas a estar con un pie aquí y el otro allá, pues mejor vete al mundo, gózate ahora y piérdete conforme. Eso dice ese predicador. Amados hermanos, tenemos que coger la vida cristiana en serio. Cada día es uno menos de oportunidad que tenemos. Yo le oro al Señor para que el Espíritu Santo te ministre y tú comiences a santificar tu vida. No es difícil. Es solamente vivir un día a la vez. Vivir hoy. Vivir hoy y olvídate del mañana. Vive hoy para gloria y honra de Dios, que el mañana trae su propio afán. Dios te pide hoy nada más. Sandy, vive hoy en santidad, que de lo demás me encargo yo. Y lo único que produce paz en el interior, aunque haya quebranto de salud, aunque haya necesidades, lo único que produce paz es el tú saber que pasaste un día agradando a Dios. Eso es lo único que produce paz. Porque la apariencia de piedad, repito, es una representación de las lámparas a segunda instancia, amados hermanos. Mira lo que dice la mensajera aquí, en el libro de la educación, en la página 145. La fortaleza más poderosa del vicio en nuestro mundo no es la vida inicua del pecador abandonado o del paria degradado. El paria, voy a pararme aquí porque esta palabrita quiero definirla. El paria degradado es una persona desechada por la sociedad, una persona que anda como un loco por la calle. Ese es el paria. Dice aquí, la fortaleza más poderosa del vicio en nuestro mundo no es la vida inicua del pecador abandonado o la del paria degradado. No. Eso no es lo más peligroso. Esa no es la situación más desesperante. Es la vida que parece virtuosa, honorable, noble, pero en la cual se fomenta un pecado. Tremenda declaración, amados hermanos. ¿Cómo es la cosa? Dice la mensajera aquí que la fortaleza más grande del vicio en nuestro mundo no es la de que anda por ahí como un loco, como un drogadito. No. No es esa, del pecador abandonado. No. La fortaleza más grande del vicio en nuestro mundo es la de aquel que parece virtuosa, honorable y noble, pero en la cual se fomenta un pecado. Amado, esto es serio. Esto es serio. Que con 30 años en la iglesia, en el evangelio, con 40 años en el evangelio y finalmente te pierdas porque dentro de ti hay algo que tú sabes que lo hay y todavía lo sigues practicando. Esto es serio, amados hermanos. Esto es serio. Que Dios tenga misericordia. ¿Por qué no cuesta tanto desprendernos del pecado? Si aquí dice claramente que la fortaleza más grande del vicio es una vida aparente. Se abriga un vicio para el alma que lucha en secreto contra alguna tentación gigantesca o tiembla al borde del principio. Semejante ejemplo es uno de los más poderosos incentivos para pecar. El que denota de elevado concepto de la vida, la verdad y el honor, viola intelectualmente un precepto de la santa ley de Dios. El que aparenta que está bien, sabiendo que está mal, viola un precepto de los mandamientos de la santa ley de Dios. Pervierte sus nobles dones hasta convertirlo en una tentación para pecar. No solamente te vuelve pecador, sino que te convierte en una tentación para que otros pequen. ¿Por qué? Porque la gente dice, mira lo tan bonito que está predicando y él sabe lo que hizo. ¿Cómo enamoró a fulanita de estar siendo casado? Sí, se convierte en una tentación. El genio, el talento, la simpatía, hasta las acciones generosas y bondadosas pueden llegar a ser, ojo con esto, así el lazo de Satanás para atraer a las almas al precipicio de la ruina.
Yo tengo una costumbre que yo hasta para hacer un bien me pongo en ayuno y oración. Sí, porque tú haciendo un bien te puedes meter en un grave problema. Aquí hay un joven en el municipio de Maimón que él tenía la costumbre de regalarle dulce, golosina y fruta a los niños. Y un día se encontró una caja por ahí que se le cayó a un camión y él nunca sabía que el hacer un aparente bien le iba a causar la cárcel. Hoy está preso y mal preso. Porque la caja contenía dulce, jugo, y él comenzó, como de costumbre, era su costumbre regalarle a los niños, comenzó a regalarle, pues déjame decirte que esos productos estaban envenenados y murieron 2 niños. Y varios adultos se recuperaron, pero fueron envenenados. Amados, hasta para hacer el bien tenemos que pedir la dirección de Dios, porque haciendo un aparente bien, tú puedes perjudicar tu vida, la vida de tu familia y también tu salvación y tu libertad. Pues mira lo que dice Elena de White aquí, la última parte. El genio, el talento, la simpatía, hasta las acciones generosas y bondadosas pueden llegar a ser así lazos de Satanás para atraer a las almas al precipicio de la ruina. Amados, mucho cuidado. Nosotros como cristianos tenemos que regirnos por principio. No te lleves de emociones. No te lleves de emociones. A mí no me envíe nada por emociones. Todo lo que yo quiero que Dios, lo que me mande, venga santificado para honra y gloria de su nombre. Sí. Hay gente que da mucho por emoción y después se arrepienten. No, amado hermano. Hagamos la cosa por principio. Bien. Vamos a seguir avanzando. Ya hemos visto que a primera instancia la lámpara representa la palabra de Dios, pero también en segunda instancia representa una vida de apariencia que es bien peligrosa. Ahora viene otra pregunta. ¿Sabían ustedes que los cristianos de apariencia son los mejores agentes de Satanás? ¿Lo sabían ustedes? Sí, los aliados más fuertes de Satanás son los cristianos que tienen apariencia de piedad. ¿Dónde está eso, Sandy? Vamos a leerlo. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 161. Se necesita poca abnegación o sacrificio personal para exhibir una apariencia de piedad y hacer que se registre nuestro nombre en el libro de la Iglesia. ¿Qué es lo que necesita? Poca abnegación o sacrificio personal. Para que mi nombre esté en el libro de la Iglesia, no se necesita mucha cosa. La mensajera aquí dice, se necesita poca abnegación o sacrificio personal para exhibir una apariencia de piedad y hacer que se registre nuestro nombre en el libro de la Iglesia. No crea que porque tú estés allí en un cargo, ya tú eres mejor que nadie. No. Es tu vida la que testifica. Ahí está claro. Para tú ser primer anciano, pastor, ministro, lo que sea, se necesita poca abnegación y sacrificio personal cuando se exhibe una apariencia de piedad para tener su nombre registrado en el libro de la Iglesia. Ahora viene, mira. Por lo tanto, muchos se unen a la Iglesia sin haberse primero unido a Cristo. ¿Cómo es las cosas, Andy? Tremendo. Muchos se unen a la iglesia sin primero unirse a Cristo. ¿Sabían ustedes, amados hermanos, que hay gente en la iglesia que no fue Dios que lo llevó? Que no fue el Espíritu de Dios, que fue el mismo diablo que lo llevó. Sí, así como lo oye. Hay muchos que entran a la iglesia sin primero conocer, haberse unido a Cristo. Y ahora miren bien. Satanás se regocija cuando esto sucede. ¿Qué es lo que pasa? Satanás se regocija cuando entran gente en la iglesia que no fueron por Cristo. Hace fiesta con sus demonios. Así como la Biblia dice que cuando una gente se bautiza de corazón y se entrega, hay fiesta en el cielo. Así cuando una gente se bautiza por emoción o se bautiza con otro propósito que no es de santificar su vida, así mismo también el diablo hace fiesta con sus demonios. No lo digo yo, lo dice Elena de White. Échenle la culpa a ella, a mí no me la echen. Ahí lo dice claramente.
Tales conversiones o tal converso son sus agentes más eficaces. ¿Lo ven? ¿Quiénes son los agentes más eficaces? Los que entran a la iglesia y no entran convertidos. Sirven como trampa para otras almas. ¿Se acuerdan ustedes de Datán, Coré y Abirán? Que siempre en el desierto estaban tentando a Moisés, presionándolo, causando problemas. La multitud mixta que se había unido a ellos cuando salieron de Egipto. Amados hermanos, hoy en día la historia se repite. Hay gente dentro de nosotros, incluso gente que profesa la verdad presente, que son agentes de Satanás. Dice, tales conversos son sus agentes más eficaces. Sirven como trampa para otras almas. Son luces falsas que seducen a los incautos hacia la perdición. ¿A quiénes seducen? A los incautos. Es en vano que los hombres procuran hacer del sendero cristiano algo amplio y placentero para los mundanos. Es en vano. El mundano es mundano. Hoy en día, tristemente, en la iglesia quieren disfrazar las actividades. Vamos a atraer a la gente. Vamos a hacerle actividad comelona. Entretenimiento para atraer a la gente. Pero ¿qué dice la mensajera aquí? ¿Qué dice la mensajera? Es en vano que los hombres procuren hacer del sendero cristiano algo amplio y placentero para los mundanos. Es en vano. Dios no ha suavizado ni ensanchado el camino escabroso y estrecho. Si queremos entrar en la vida, hemos de seguir el mismo camino que Jesús y sus discípulos transitaron. El camino de la humildad, la abnegación y el sacrificio. Hoy queremos ser cristianos, pero no queremos hacer sacrificio. Queremos adorar a Dios a nuestra manera. Pues aquí está claro, dice, si queremos entrar en la vida, hemos de seguir el mismo camino que Jesús hizo. Si nosotros decimos que somos el pueblo que sigue al Cordero por donde quiera que va, tenemos que seguir el sendero de Jesús. El sendero que siguieron los discípulos, que ellos transitaron. ¿Cuál fue ese sendero? La humildad, la abnegación y el sacrificio. Hoy queremos ser cristianos a media, no queremos ser humildes. No queremos abnegarnos. No queremos tener sacrificio. No. Queremos vivir una vida, un evangelio barato. Un evangelio que costó tanta sangre. Ustedes saben cómo murió nuestro Señor Jesucristo. Cómo murieron los discípulos. Y aquí se nos pide a nosotros que si queremos entrar en la vida, tenemos que seguir el mismo sendero, el mismo camino que ellos. Todos los discípulos murieron de muertes crueles. Todo por causa del evangelio. Ay, si hoy estuviera Juan aquí, el apóstol Pablo, ¿cuánto llorarían al ver cómo se le ha quitado el valor a estas verdades que costaron la sangre de múltiples siervos de Dios? Amados hermanos, la apariencia de piedad representa también la lámpara. No basta con tener la Biblia. Amados hermanos, vamos entonces a nuestra tercera representación. ¿Qué representa la lámpara en tercera instancia? Ya hemos visto que en primera instancia representa la palabra de Dios. En segunda instancia, no lo pierdan, representa una vida de apariencia, un cristianismo aparente. Ahora vamos a ver qué representa en tercera instancia. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Y claro, vamos a verlo con la Biblia y también con los testimonios. Dice en Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23, nota cómo usa Jesús el término, ¿verdad? Le da una proyección acerca de lo que venimos diciendo. La lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Qué es la lámpara del cuerpo? El ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿De qué está hablando Jesús aquí? De lo que vemos. De lo que vemos.
Y vamos a darnos cuenta en unos momentos qué representa en tercera instancia la lámpara. Pero aquí dice claramente que la lámpara del cuerpo son los ojos. ¿Qué tú estás viendo, Sandy? ¿Cuántos cristianos se van a la cama en la noche y no pueden dormir llenos de pensamientos que transitan por su mente como fruto de que almacenaron película malsana durante el día, música malsana, lectura malsana, alimento malsano? ¿Cuántas informaciones circundan por nuestra mente que no nos dejan a nosotros en paz? Porque la lámpara del cuerpo, ¿qué cosa es? El ojo. Dice la mensajera del Señor que nosotros por ley de contemplación llegamos a parecernos a lo que observamos. Muchos esposos maltratan a sus esposas porque ven pornografía. Muchas mujeres parecen arañas. ¿Por qué? Porque ven telenovela. Muchos hijos parecen demonios. ¿Por qué? Porque ven películas malsanas matando gente. Y de acuerdo a lo que tú contemplas, ¿te parece a eso? Si tú contemplas la palabra de Dios y la llevas a la práctica, tú te vas a parecer a Dios, a Cristo Jesús. Por eso aquí dice que la lámpara del cuerpo son los ojos. ¿Cómo puede haber luz en un cristiano que se la pase frente al televisor? ¿De qué manera? Dímelo tú, que estás viendo el tema. No puedes. Y la Biblia es echada a un lado, los libros cogiendo polvo en el librero. Así no se puede. Vamos a ver qué Elena de White comenta sobre este pasaje que hemos leído, para que miremos en tercera instancia qué representa la lámpara. ¿Qué significa, hace ella una pregunta, tener un ojo bueno? Está comentando a Mateo, está comentando a este texto que acabamos de leer, a Mateo 6, 22 y 23. Y ahora ella dice, ¿qué significa tener un ojo bueno? Tener disposición para contemplar a Cristo mediante la contemplación. Somos transformados de gloria en gloria, de carácter en carácter. La lámpara representa también lo que contemplamos, los ojos. Somos transformados. Esa metamorfosis que yo le hablé hace un momento se va a dar en nosotros o para bien o para mal. Esa metamorfosis o te convierte en un demonio o te convierte en un verdadero cristiano. Eso va a depender de lo que tú estés contemplando. La palabra de Dios dice, Jesús dijo, miradme a mí y sean salvos los términos de la tierra. Fija tus ojos en Cristo. ¿Pero cómo? Mediante su palabra. Mediante su palabra. No es en la foto que anda por ahí de Cristo, no es. Nosotros contemplamos a Cristo es mediante la aplicación de su palabra en mi vida. Sí. ¿Qué significa tener un ojo bueno? Es tener disposición para contemplar a Cristo, porque mediante la contemplación somos transformados de gloria en gloria y de carácter en carácter. ¿Mediante qué? Mediante la contemplación. Ahora yo lanzo la pregunta para meditar. ¿Qué tú estás contemplando? ¿Qué tú estás contemplando? Dime, ¿estás contemplando la palabra de Dios? ¿Te estás preparando para vivir en un mundo donde solamente la gloria de Dios va a ser lo que nos cubra? Allí no va a haber entretenimiento de ninguna índole. Allí todo va a ser paz, felicidad, pero va a ser todo bajo el estandarte divino. Amados hermanos. Entonces, en tercera instancia, el ojo, lo que contemplamos es la lámpara, porque lo dice claramente, míralo aquí. Dice ahí claramente, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que ya tenemos tres cosas. La palabra de Dios, una vida aparente y el ojo. Y ya hemos visto aquí como Elena de White dice lo que pasa. ¿Qué significa tener un ojo bueno? Tener una disposición para contemplar a Cristo mediante la contemplación. Somos transformados de gloria en gloria, de carácter en carácter. Nuestro carácter se van a ir asemejando a Dios mediante la contemplación. Yo quiero pararme un momentito y darte un pequeño testimonio que el Espíritu Santo me pone ahora en mi vida.
te voy a hablar un poquito de mi vida ahora. Mi mamá tuvo 12 hijos de mi papá. No tuvo más porque ellos, hasta que ella murió, estuvieron juntos, nos dieron una buena enseñanza. 12 hijos, 4 hembras y 8 varones. De esos 12 hijos, el más malcriado era yo, Sandy. Yo era el más malcriado. Llevé mucha pela por eso. A mí me gustaba contestarle a mi mamá. Y un día, un primer anciano llamado Leoncio Moronta me dijo: Sandy, cuando a ti te dé el deseo de contestarle, coge un buche de agua. Yo pensaba que me lo decía en broma, pero yo lo hice y eso me dio resultado. Pero cuando yo conocí, un 3 de septiembre del año 1993, conocí al Señor Jesucristo, comencé a estudiar la palabra de Dios, colporté también. Dios comenzó una obra de transformación en mi vida que fue paulatinamente cambiando. De ahí entré a una emisora a trabajar como cristiano, predicando la palabra en un programa llamado La Única Esperanza. Y la mamá mía era la primera que llamaba para que yo le colocara una canción o le colocara un texto de la Biblia y para pedir oraciones. Y la mamá mía me cogió un cariño más que a todos los hijos. ¿Quién hizo eso? Dios en mi vida. Sí, Dios en mi vida. Dios hizo una transformación porque yo no era fácil. No te puedo ser deshonesto, tengo que serte honesto. Yo era un muchacho muy malcriado y sufrí mucho por eso. Pero Dios, a través de la vida, de su palabra, me fue moldeando hasta el sol de hoy. No digo como Pablo, no lo he alcanzado todavía, pero mi mamá murió conforme del hijo que Dios transformó para su honra y su gloria. Amados, esa metamorfosis se va a dar cuando tú y yo estemos sumergidos profundamente en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo es que tú y yo somos transformados? ¿Cómo es que vamos a obtener ese carácter? Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amados hermanos, ¿sabían ustedes que cuando Adán y Eva pecaron, el hombre perdió la imagen de Dios? Y Dios quiere restaurar su imagen en nosotros. ¿Y cómo lo quiere hacer? Por lo que dice Pablo, mirando a cara descubierta, como cuando tú te miras en un espejo. Tenemos que mirar al Señor a cara descubierta, quitar los camuflajes de nuestra vida, la apariencia, mirarlo. Y cuando lo miremos a la cara descubierta, vamos a ser transformados de gloria en gloria hasta a la imagen misma, como por el Espíritu Santo del Señor. Contemplemos al Señor, saquemos tiempo en el día para contemplarle. Amados, y ustedes verán cómo ustedes mismos se van a sorprender de ustedes mismos, cómo Dios lo va a transformar a ustedes, pero hay que sacar tiempo para eso, para contemplar al Señor. ¿Cómo lo contemplamos? Hace un momento dije, mediante su palabra, saque tiempo. Si tiene que irse a un lugar apartado a leer, váyase, pero hágalo. Saque tiempo. No se deje ahogar por los embates de esta vida, que esta vida pasará. Y lo único que nosotros vamos a llevar al cielo es un carácter transformado para la honra y la gloria de Dios. ¿Qué más representa la lámpara? ¿Qué más? Vamos a ver qué más. Ya llevamos 3. Número 1, la Biblia. Número 2, apariencia de piedad. Y número 3, el ojo contemplativo. Lo que contemplamos. No lo pierdo de vista. Pero hay otra cosa. ¿Qué más representa la lámpara? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más representa la lámpara para que ustedes vean que nada más no es la palabra como nos han enseñado. Mira lo que dice aquí el proverbista, el hombre más sabio que existió. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara. Alabado sea Dios. ¿Qué es el mandamiento? Lámpara. ¿Quiere decir entonces que una persona puede tener la Biblia y violar los mandamientos? Claro que sí. ¿Quiere decir entonces que una persona puede tener la Biblia y vivir una apariencia de piedad? Claro que sí. ¿Quiere decir entonces que una gente puede tener la Biblia, que es lámpara, según Salmo 119, 105, y puede tener un ojo malo porque contempla cosas mundanas? Claro que sí.
Una persona puede tener la Biblia y violar los mandamientos. ¿Por qué? Porque el mandamiento también es lámpara, dice la palabra de Dios. No lo estoy diciendo yo y no está fuera de contexto. Está clarísimo más que el agua. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Fíjate el contexto. El mandamiento es lámpara porque te alumbra. La enseñanza del mandamiento es luz y camino de las reprensiones que te instruyen. Amados hermanos, entonces el mandamiento es lámpara también. Esto es importante porque cuando nosotros analizamos la parábola de las 10 vírgenes, nos enfocamos solamente en algunos detalles. Pero si lámpara es la Biblia, si lámpara es apariencia de piedad, si lámpara es un ojo carnal, si lámpara es el mandamiento, ¿qué tenían las 10 vírgenes? Tenían la Biblia. Tenían la Biblia. Pero 5 de ellas tenían la Biblia. Ojo con esto. Tenían una vida de apariencia. Aparentaban guardar los mandamientos porque el mandamiento es lámpara. ¿Y qué más? Y tenían un ojo carnal. Eso le pasó a las 5 que se quedaron fuera. Y tú también te quedarás fuera si tienes esas 4 cosas. Repito, aunque tú tengas la Biblia, si tienes una apariencia de piedad, si tienes un ojo carnal y si viola los mandamientos, que es lámpara, tú te quedarás fuera. Porque aquí dice, el mandamiento es lámpara. Y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Las amonestaciones que Dios nos manda son caminos de vida para nosotros. Amados hermanos, tremenda declaración. Vamos a buscarle entonces a este texto, vamos a buscarle un complemento, ¿verdad? Para integrarlo. Vamos a buscar Joya de los Testimonios, tomo 3 y la página 355. Mira lo que dice allí. Conocen la teoría de la verdad, mas no tienen aceite en sus vasos para sus lámparas. En este tiempo, nuestra fe no debe limitarse a un simple asentimiento o una simple adhesión al mensaje del tercer ángel. No basta con decir yo creo en el mensaje del tercer ángel. Necesitamos el aceite de la gracia de Cristo para alimentar nuestras lámparas. Ese refrigerio diario de la presencia del Señor. Hacer brillar la luz de la vida e indicar el camino a los que están en tinieblas. No basta con decir yo creo en el mensaje del tercer ángel. Tenemos que pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para que esa luz radiante se pueda ver en mi rostro, como la vieron en Moisés. Es tremendo, mis amados. Más claro de ahí no se puede. Mira lo que dice la mensajera en Hechos de los Apóstoles, el libro del Espíritu de Profecía, en la página 378. Para muchos, la Biblia es una lámpara sin aceite. ¿Qué es la Biblia para muchos? Una lámpara sin aceite. Porque han dirigido sus mentes hacia canales de creencias especulativas que atraen falsos conceptos y confusión. Ojo con esto. Mucha gente diciendo que Cristo viene en el año 2031, 2027. Y ustedes ahora dicen, ¿qué tiene esto que ver, Sandy? Bueno, muchos dicen que sus Biblias son lámparas sin aceite. ¿Por qué dicen eso? Porque han dirigido sus mentes hacia canales de creencias especulativas que traen falsos conceptos y confusión. La obra de la alta crítica, y vamos a ver en detalle qué es la alta crítica, porque tristemente muchos de nuestros teólogos, y aquí sí vamos a navegar en agua profunda, ya en la parte final. Yo en un mensaje dije, y creo, y lo retengo, porque yo lo practico, que nuestro mensaje es de interpretación historicista. Pero ojo con esto que voy a decir. Hay muchos pastores teólogos, catedráticos de nuestra iglesia adventista, que se llevan mucho de lo que dice la alta crítica. Y vamos a ver lo que dice Elena de White de la alta crítica. Yo le voy a definir, no se preocupen, qué es la alta crítica. Miren, voy a leer nuevamente. Para muchos, la Biblia es una lámpara sin aceite. ¿Y por qué? Porque han dirigido sus mentes hacia canales de creencias especulativas que atraen falsos conceptos y confusión. Ahí hay un punto. Y ahora viene la obra de la alta crítica.
al criticar, conjeturar y reconstruir, están destruyendo la fe de la Biblia como revelación divina. ¿Cómo es la cosa? Si hay muchos doctores y PhD en la iglesia adventista que se llevan de la alta crítica. Porque ¿qué es lo que hace la alta crítica? Yo lo voy a explicar ahora. La alta crítica se encarga de buscar en la quinta pata al texto con el objetivo de buscar la originalidad del texto. Pero al hacerlo conjeturan y a tratar de reconstruir el texto, según ellos, para buscar en qué versión, en la versión original fue que se escribió. Al hacer eso, dice Elena de White, que están haciendo, están destruyendo la fe en la Biblia como revelación divina. Claro, porque cuando la gente ve tanta teología, yo no me pongo a la teología porque la teología es ciencia de Dios, pero cuando la gente ve que el pastor, que el ministro, que el teólogo le está buscando tanta vuelta, cuando el texto por la fe se hace tan claro, eso hace que la gente pierda la fe en la Biblia como revelación divina. Cuando usted le quiere meter más ciencia a la Biblia de la que ella tiene, entonces eso es lo que hace la alta crítica. Y vamos a verlo, mis amados hermanos. Aquí está claro, miren. La obra de la alta crítica, al criticar, conjeturar y reconstruir, está destruyendo la fe en la Biblia como revelación divina. Nuestro mensaje debe ser de interpretación historicista, pero no podemos llevarnos de todo lo que hace la alta crítica. No. Que son cosas diferentes. No podemos llevarnos. ¿Por qué razón? ¿Qué es el alta crítica? Vamos a verlo. Y esto ustedes lo pueden buscar en Wikipedia, que está allí, está público. La alta crítica, llamada crítica histórica, también conocida como método histórico crítico o alta crítica, es una rama de la crítica que investiga los orígenes de los textos antiguos con el fin de comprender el mundo detrás del texto. Usted diría, ¿qué tiene eso de malo, Sandy? Bueno, vamos a descifrarlo. Tiene parte buena y parte mala, y ahí es donde está el error. La verdad no debe estar mezclada con el mal, nunca. El alta crítica usa el método histórico crítico para buscar, le dice aquí, para investigar los orígenes de los textos antiguos con el fin de comprender, ojo, el mundo detrás de los textos. No con el fin de comprender la palabra, es de comprender qué hay más allá. Y hemos visto que Dios no es un objeto de estudio. ¿Qué hay más allá del texto, del mundo detrás de los textos? Está bien que nosotros estudiemos hebreo, griegos y otra lengua para comprender el texto y buscar concordancias y versiones antiguas. Esto está muy bien. Con el único objetivo de santificar nuestra vida. El único objetivo de la palabra de Dios es santificar la vida. Para prepararnos para un mundo que Dios está preparando. No es de buscar la quinta pata. No. De ver qué hay más allá del texto. Hay gente que se le están pasando a Dios. Sí, estoy hablando de teólogos. Y eso hace la alta crítica. Y mira el método que usan. Los métodos histórico-críticos son los procedimientos específicos que se utilizan para examinar los orígenes históricos del texto, como la hora, el lugar en que se escribió el texto, su fuente y los eventos, fechas, personas, lugares, cosas y costumbres que se mencionan o implican en el texto. Todo eso es bueno, ¿verdad? Todo eso es bueno. Cuando usted lee la Biblia, yo le aconsejo, mire quién lo escribió, en qué fecha lo escribió, para qué cultura lo escribió, en qué idioma. Eso es bueno. Pero de ahí a meterte ya más allá de lo que ya la explicación misma da, ya eso es pasársele al mismo Dios. Y eso está haciendo la alta crítica. Por eso Elena de White aconsejó aquí, mírenlo aquí, lo voy a leer nuevamente. Voy a leerlo nuevamente, déjame buscar la declaración. Míralo aquí, la declaración está en Hechos de los Apóstoles en la página 378. La obra de la alta crítica, al criticar, conjeturar y construir. Fíjate que ellos, al criticar, conjeturar y reconstruir, están destruyendo la fe en la Biblia como revelación divina. Claro, porque cuando usted le busca tanta cosa al texto, usted llega a un punto de que lo aleja de la fe divina.
La palabra de Dios debe creerse por la fe. El justo vivirá por la fe. No dice vivirá por teología ni vivirá por nada. El justo vivirá por la fe y punto. Amados hermanos, con esto no digo que usted no investigue, porque miren, esto es una investigación que yo he hecho. Se puede investigar sin pasársele a Dios. Y finalmente quiero terminar con esta declaración de señal de los tiempos del 7 de julio del 1887. También la puede conseguir en Cada Día con Dios en la página 195. Y con esto voy a terminar el estudio. Nada menos que una vida enmendada, fruto dignos de arrepentimiento, cumplirá los requisitos divinos. Una vida enmendada. ¿Qué es una vida enmendada? Bueno, una vida que se ha preocupado, ha procurado enmendar los errores del pasado, los pecados que ha acariciado. Un autoexamen. Nada menos que una vida enmendada. Fruto. Eso no es por casualidad. Frutos dignos de arrepentimiento. Que haya arrepentimiento en Sandy. Cumplirá los requisitos divinos. Sin esos frutos, nuestra profesión de fe carece de valor. No solamente arrepentirme, sino apartarme. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta. Así que, amados hermanos, hemos visto en este estudio lo que representa realmente la lámpara en la Biblia, que no solamente es la Biblia. Hemos visto que representa varias cosas y queremos recapitular aquí. En primera instancia representa la Biblia, la palabra de Dios. En segunda instancia representa la apariencia de piedad. En tercera instancia representa el ojo pecaminoso, la lámpara de cuerpo es el ojo. En cuarta instancia representa también el mandamiento. Eso representa, amados hermanos. Así que, como siempre le digo, las diapositivas estarán completamente gratis en el chat de WhatsApp que va a aparecer ahí en pantalla. Dios me le bendiga, Dios me le ayude. Espero que este estudio le sirva de crecimiento espiritual y que no solamente lo hayamos visto y lo hayamos escuchado, sino que le pidamos al Espíritu Santo que estas palabras que se han dicho podamos llevarlas, comenzando por mí, a la obra y a la práctica. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu palabra. Permite que este mensaje llegue a muchos corazones y que al escucharlo pueda surtir una obra de reforma en sus vidas. Que tú seas nuestra lámpara, que tu palabra sea nuestra lámpara, que el mandamiento sea nuestra lámpara, Señor, pero que no tengamos apariencia, sino que vivamos un cristiano sin fingimiento, un cristiano genuino para honra y gloria de tu nombre. Bendícenos y acompáñanos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bien, mis amados, les quiero a todos un abrazo y si Dios lo permite, nos encontraremos en otro tema. Bye. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan descritos en el libro.